Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 7 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos, ¿cierto?, trabajando con el lenguaje Java a nivel web. Ya están todos impacientes, creo, porque hemos visto en los primeros videos, la verdad, poco y nada, ¿cierto?, de temas relacionados con web, pero ya tal como les he reiterado en varias ocasiones, los primeros videos del curso tenían como objetivo hacer una introducción, ¿cierto?, para que todos habláramos el mismo idioma, ¿cierto?, a la hora de ya ir directamente a trabajar con JSP y hacer aplicaciones en entorno Java Enterprise Edition. Bien, ok. eh, Desde aquí en adelante, desde este video tutorial número 7 y varios más que van a irse publicando, ¿cierto? En adelante, vamos a comenzar a trabajar derechamente con temas web. Vamos a partir con la creación de un proyecto web. Vamos a ver cómo se tiene que crear, cuáles son las características que tenemos que tener en consideración. Vamos a ver algunos elementos, por ejemplo el tema de los servidores. Vamos a ver también temas asociados a conexión a motores de bases de datos a través de los famosos de las famosas clases, cierto, que se pueden llamar desde Java. Vamos también a ver el tema de los Java Beans. Vamos a ver el tema de los códigos asistentes, del JSLT, no me acuerdo cómo es la sigla. Vamos a ver también un poquito de MVC, ¿cierto? Sin pasarnos por un framework porque en principio siempre es importante aprender a trabajar con Java a nivel de JSP para que luego cuando vayas a trabajar con un framework te sea bastante simple entenderlo, porque en general evidentemente cada framework con sus matices, pero en general la mayoría de los frameworks Java trabajan con Java Beans. Entonces, si entiendes eso a nivel general, ya prácticamente te va a ser bastante simple entender cualquier framework que quieras implementar. Y por supuesto, eso también aplica si es que quieres trabajar con JPA o con Hibernate, ¿cierto? Para el tema de que tiene que ver con conexión a bases de datos utilizando una capa de abstracción. Así que se viene bien entretenido el tema hacia adelante y nada más, no te aburro más y vamos entonces rápidamente a colocar manos en el código. Vamos a cerrar rápidamente la presentación. Como siempre, comentarte, sobre todo aquellas personas que me lo preguntan, la descarga de los videos están en mi página web www.cesarcancino.com. Aquí siempre se publican los enlaces de los distintos videos que se van publicando y como puedes ver acá está el embed, ¿cierto?, de YouTube. Y acá tienes un botón, se llama descargar, ¿cierto? Desde donde puedes bajarte un .zip que trae el video y trae el código fuente que se trabajó en el mismo video. Voy a comprobar si tengo algún problema con la grabación. No, todo bien. Y finalmente, para terminar de aburrirte, recuerden que tenemos esta plataforma disponible para ustedes, canalfreelance.net, para que se puedan ir creando sus currículum digitales. Bien, ok, vamos entonces a lo que nos convoca. Para trabajar con Java a nivel web, nosotros tenemos que entender que Java nos ofrece varias tecnologías, pero todas esas tecnologías confluyen en un concepto que se denomina Java Enterprise Edition. Lo podemos ver acá desde Google, ¿cierto? Fíjense que tenemos varias definiciones. Siempre de forma general nos aparece la documentación de Oracle, perdón, de Wikipedia, y luego, ¿cierto?, lo más probable es que nos aparezca la documentación de Oracle. Entonces podríamos ver acá, por ejemplo, lo que nos dice la documentación oficial de Oracle cuando vamos a revisar lo que tiene que ver con Java Enterprise Edition. Un tema importante a tener en consideración. Primero, cuando nosotros vamos a trabajar con Java a nivel web y hemos instalado, por ejemplo, algún entorno de desarrollo como puede ser NetBeans, como puede ser Eclipse, como puede ser cualquiera, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos de que traiga habilitada la opción de Java Enterprise Edition, porque desde ahí vienen también disponibles todos aquellos paquetes, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar para, en este caso, crear nuestras aplicaciones de internet, en este caso, aplicaciones web. En el caso de aquellas personas que descarguen, por ejemplo, NetBeans, NetBeans por default trae instalado un servidor que se llama Glassfish, que es este que tengo acá yo.
Simplemente con la instalación de NetBeans ya viene instalado por defecto Glassfish. Entonces ahora yo te voy a mostrar cómo se crea un proyecto y cuáles son las configuraciones principales. Pero el Glassfish es el servidor que por mi parte yo voy a utilizar. Pero puedes utilizar cualquiera. De hecho esto es bastante flexible porque desde el editor tú puedes también instalar el servidor que tú quieras. Hay varios, pero los dos más populares son Apache Tomcat, ¿cierto? Y Glassfish. Por ahí yo no voy a entrar en debate de cuál es mejor, cuál es peor, porque los dos la verdad funcionan bastante bien. Entonces no, la verdad no nos vamos a parar en eso. Por ahí también hay que decir que cada uno tiene algunas diferencias técnicas, pero son mínimas. La verdad es que funcionan de manera bastante parecida. Preguntas básicas que nos podemos hacer cuando comenzamos a trabajar con Java Enterprise Edition o en este caso específico con Java para web. Primero, tenemos que tener instalado el JDK, ¿cierto? Ya eso lo sabemos, lo vimos desde el primer video. En cuanto a las versiones no es algo que varíe mucho desde la versión del JDK 5, del SDK, perdón, 5 al SDK 6 o 7, o básicamente el 6 y 7, que creo que son los que por ahí están siendo más utilizados, por lo menos de lo que yo he visto a nivel de mercado. Entendiendo que cuando nosotros descargamos un JDK, como lo hicimos en el video tutorial número 1, eso nos trae varias herramientas. Por ejemplo, en el caso mío que descargué la versión 7, me trae el Glassfish, ¿cierto? Que es un servidor open source, ¿cierto? Que es de Oracle. En este caso todo lo que tiene que ver con los códigos de ejemplo, la API, ¿cierto? Para poder trabajar con Java sin ningún tipo de problema. Bien, a nivel de editores, por ejemplo, si vas a trabajar con NetBeans, fíjate que si vas a la página oficial de este editor, vas a ver que en la sección de descargas, voy a colocar acá que esto no se traduzca. Si vamos a la versión de descargas, por ejemplo, download, ya estos amigos van en la versión número 8. Vamos a ver si mi internet, bueno, se supone que tengo 15 megas, pero la verdad no corre muy bien. Entonces, fíjate que dentro de las herramientas que se te ofrecen para descarga de este editor NetBeans, ¿cierto? Tienes disponible en este caso la opción de elegir que venga con la configuración, o en este caso con el servidor instalado Glassfish. También le puedes decir que venga instalado con el servidor Apache Tomcat. Creo que en el caso de mío, no sé, no me acuerdo qué versión instalé. Yo instalé la versión en español. De hecho, la versión 8 todavía no está en español. Yo creo que instalé, ya te digo cuál versión instalé, porque por ahí más de alguno me va a preguntar también. Yo instalé la versión 7.4. Entonces podrías también bajarte la misma. Yo la bajé un poco para trabajar en español, tomando en cuenta que me tocó formatear el Ubuntu. Entonces aproveché ahí el impulso. En el caso mío, el NetBeans que yo descargué también trae instalado Apache Tomcat, pero a mí me gusta más trabajar con Glassfish. No hay una razón técnica por la que lo está haciendo, porque también me lo van a preguntar. La verdad es que simplemente es porque me gustó más y porque me fue más rápido en realidad habilitar, me encontré más a la mano habilitar el Glassfish y me acostumbré ya a trabajar con eso y la verdad no me ha dado ningún problema. Pero te reitero para terminar esto, ¿cierto? Que puedes perfectamente trabajar con Apache Tomcat y lo que vamos a ir realizando a lo largo de los distintos videos de este taller práctico no te van a dar ningún tipo de problema, ¿vale? Para aquellas personas, porque también me lo van a preguntar, aquellas personas que trabajen con Eclipse, por ejemplo, no van a tener ningún tipo de problema, porque si vamos, por ejemplo, a la web oficial de Eclipse, en este caso a la sección de Download, fíjate que en este caso tendrías que descargarte la versión no estándar de Eclipse, que creo que eso nosotros lo conversamos en el primer video, sino que debería descargarte la versión para Java EE Developers, que en este caso la sigla EE significa Enterprise Edition, ¿vale? Entonces esta aplicación es la que en definitiva te trae todo lo que tú necesitas para poder trabajar y evidentemente también trae los servidores que puedes correr para poder en este caso visualizar tus aplicativos de internet, ¿vale? Ok, otra cosa a tener en consideración, que todo el código que nosotros desarrollemos dentro de nuestros aplicativos Java funcione de la misma manera que en escritorio. Eso quiere decir que sigue siendo el lenguaje que se compila en el servidor, pero aquí hay algunos temas que entran a tasar y que creo que es importante que los comentemos antes de entrar a crear nuestra aplicación. Primero, que aquí van a empezar a intervenir otros actores.
¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con aplicaciones de internet, recuerda que una aplicación web trabaja también con Document Object Model, es decir, con código HTML, CSS, ¿verdad? JavaScript y XML eventualmente si que se está trabajando con algún tipo de servicio. Bien, para las personas que no comprendan bien eso, creo que tienen que darse una vuelta por los videos de HTML acá, pero explicado de una manera bastante simple. Fíjate que si vas a ver cualquier sitio web, por ejemplo el mío, y das clic derecho en el navegador, ver código fuente de la página, fíjate que acá está todo el código HTML, ¿cierto? Que en este caso te sirve para implementar todas las funcionalidades que tú requieres. Bien. Ok, sin embargo, aquí hay un par de temas que es importante que nosotros lo tengamos en consideración. Perdón, tuve que parar el video un momento. Hay unas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración antes de ir a trabajar derechamente con Java, y en este caso con Java Server Page. Mira, primero, esta imagen que nosotros tenemos acá, yo ya la he compartido, sobre todo en el curso de PHP. La vamos a revisar y la vamos a explicar, ¿cierto? Para que entendamos un par de conceptos que es súper importante que lo entiendas, porque si no entiendes esto, amigo mío o amiga mía de cualquier país que estés viendo este video en este minuto, va a costarte demasiado poder trabajar con aplicaciones eficientes a nivel de Java para web, independientemente si utilices un framework, si no utilices un framework, si trabajas directamente con JSP. Si no entiendes este esquema que se te está presentando acá, vas a tener muchos problemas, así que a poner toda la atención del mundo, ¿vale? Mira, este esquema que tenemos acá nos representa lo que se denomina la tecnología cliente-servidor. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos un computador del cliente, ¿cierto? Que en este caso es la persona que se enfrenta a nuestra aplicación web. Esa persona tiene un computador que puede tener instalado cualquier sistema operativo. Puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Macintosh, en fin, Solaris, lo que sea, ¿verdad? La persona abre un navegador cualquiera, puede ser Chrome, qué sé yo, Mozilla, Internet Explorer, lo que sea. Va a escribir una dirección URL en la barra de direcciones de su navegador, ¿cierto? Y eso va a generar una petición a través del protocolo HTTP. Bien, este es el protocolo HTTP que se utiliza para realizar peticiones con tecnología cliente-servidor. Algunos alcances técnicos. Este HTTP utiliza el puerto 80 por defecto. Por ahí es bueno tenerlo en consideración. Sin embargo, a nivel de Java, por ejemplo, esos puertos van variando porque se van generando puertos temporales cada vez que el servidor Glassfish o el servidor Apache Tomcat o el que tú utilices va generando su respectiva compilación. Así que también es bueno tener en consideración eso. Sin embargo, el estándar es que se trabaja con el protocolo HTTP para enviar las peticiones desde el computador del cliente hacia el servidor, que ya sabemos puede ser Glassfish, puede ser Tomcat, lo que sea. Bueno, ¿dónde está lo que yo necesito que se entienda? Este servidor lo que hace es lo siguiente: toma el archivo que tú le envías y lo primero que hace es revisar la extensión. Ok, él dice, a ver, me estás enviando un archivo con extensión .html o .jsp, o me estás enviando una petición sin extensión, que puede suceder también. Entonces, ¿cómo se maneja este tipo de situaciones? El servidor, ¿qué es lo que hace? Toma todo el código que tú le envías, ¿verdad? De acuerdo a la extensión, aunque ya vamos a ir viendo a lo largo de los videos que la extensión acá no tiene mucho que ver, porque incluso se pueden enviar archivos .html con código JSP y se compila igual. Así que, pero bueno, hacer la salvedad. Entonces, el servidor, ¿qué es lo que hace? Toma todo el código y lo segmenta, lo separa. ¿Qué es lo que separa? Él toma todo lo que es Document Object Model, es decir, HTML, CSS, JavaScript y XML, y lo pone en una parte. Y todo lo que es código Java, ya sea JSP, Java Beans, lo que sea, lo coloca en otro lugar. ¿Qué es lo que hace? El código Document Object Model, él lo pasa de largo. Es decir, te lo devuelve tal cual como tú se lo enviaste. En cambio, el código Java, él lo procesa. Por ejemplo, si en ese código Java tú envías una petición a una base de datos, él lo que hace es ir a buscar los datos a esa base de datos, ¿cierto? Los procesa, te los retorna en código Java, y ese código Java te los transforma a código Document Object Model, lo agrega al otro código Document Object Model que traes, en este caso al otro código HTML que traes, y te entrega una respuesta al computador del cliente en formato Document Object Model, es decir, HTML, cierto, CSS y todo ese tipo de cosas.
¿Vale? Es súper importante, y reitero, y soy majadero en el tema, que se entienda esto, porque si no se entiende esto va a ser muy difícil que puedas hacer aplicaciones realmente eficientes con JSP o con cualquier framework Java. ¿Ok? Esta imagen que tenemos acá tiene bastantes variantes, tiene varias aristas, tiene varias características distintas, de acuerdo a casuísticas diferentes, pero en general es más o menos lo que yo te acabo de explicar. Se envía una petición de tipo HTTP al servidor, el servidor separa el código, toma todo lo que es código Java, lo procesa, lo compila, lo convierte a resultados HTML, lo agrega al HTML que tú se lo enviaste y al computador del cliente en este caso se le da una respuesta transparente que es para él, a él no le interesa de hecho todo este proceso, a él le interesa que cuando él ingrese www.loquesea.com en el navegador le cargue la página web que él está llamando, no le interesa cómo está hecha, con qué lenguaje, en general es así. Entonces, este es un proceso que es totalmente transparente para el usuario de nuestra página web o de nuestro aplicativo web. Sin embargo, es bueno que nosotros tengamos en consideración, este esquema, ¿cierto? Porque es muy importante y sobre todo nos ayuda mucho en algunos minutos a tomar decisiones, ¿cierto? De eventuales configuraciones que tengamos que ir realizando. ¿Vale? Ok, por eso quería compartirte este esquema, por eso un poco también detuve el video para buscar una imagen ahí que nos permita realizar esta misma explicación. Ok, bien, eso en relación a lo que tiene que ver con los alcances o las características o las consideraciones iniciales que debemos tener a la hora de trabajar con el lenguaje Java. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos crear un proyecto nuevo? Yo lo voy a hacer desde NetBeans, pero tal y como les he dicho a lo largo del curso, la verdad es que el editor da lo mismo. O sea, acá no, se puede trabajar en Eclipse o en cualquiera y no hay ningún tipo de problema. Bien, ok, vamos a crear nuestro proyecto, lo vamos a revisar y vamos a ir viendo algunas características que son importantes. Primero, cuando vas a crear tu primer proyecto, por ejemplo con NetBeans, puedes ir acá a proyecto nuevo. En este caso tienes que elegir proyecto Java Web y en este caso tienes varias opciones acá. Puedes elegir una web application vacía, ¿cierto? Una web application con código que existe. Eso quiere decir que es una especie de importación de otro proyecto. Puedes también trabajar algún proyecto de tipo formulario. También puedes perfectamente hacerlo, pero en el caso de nosotros vamos a trabajar con aplicaciones desde cero para que aprendamos a hacer bien las cosas desde una vez. En cuanto al servidor, ahora vamos a revisar el tema del servidor. Vamos a presionar acá en siguiente. Dependiendo de la instalación que tú realices, déjame revisar acá que estoy medio preocupado si se está grabando esto, ¿no? Dependiendo de la instalación que tú realices, por ejemplo, en mi caso yo estoy trabajando con Linux, con Ubuntu, por lo tanto, cuando yo instalé NetBeans, por defecto, él me crea los proyectos acá en la carpeta personal, en un directorio que se llama NetBeans Projects. Si estás trabajando en Windows en general, se van guardando los proyectos en mis documentos y también se crea una carpeta NetBeans Projects. En el caso de Eclipse, también, ¿cierto? Te genera él le denomina Workspace, ¿cierto? Espacio de trabajo. Y tú, la verdad que también él te crea un proyecto en mis documentos, pero eso también es totalmente personalizable, al igual que es personalizable desde NetBeans. No hay ningún tipo de problema con eso. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso lo que tenemos que hacer es darle un nombre a la aplicación. En este caso yo le voy a decir, por ejemplo, JSP1. Automáticamente ahí NetBeans me va a crear un directorio con eso. Le voy a dar clic a siguiente. Todavía no se debería crear nada. Fíjate, pero ya se está preparando todo el entorno y acá automáticamente, sin preguntarme ni pedirme que instale nada, como ya él lo trae instalado, NetBeans me dice, a ver, yo te ofrezco que trabajes directamente con en este caso con el servidor Glassfish Server en su versión 4, dependiendo o asociado a la instalación de NetBeans 7.4 que yo acabo de instalar. Si es que quieres elegir otro servidor, puedes presionar acá en ADD y puedes elegir alguno sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Y puedes hacer alguna configuración acá y puedes ir instalando y haciendo todo lo que quieras hacer con otro servidor. En mi caso, yo trabajo con Glassfish porque, por lo que te he comentado, un poco de flojo también. También él te va a preguntar, en el caso de que tengas versiones anteriores de Java, ¿cierto? ¿Cuál quieres trabajar? En mi caso yo voy a trabajar con la versión 7, que es la que tengo instalada. Por ahí les comentaba que tenía versiones anteriores porque tuve que formatear el Ubuntu, tuve un problemilla por ahí. Así que en mi caso voy a trabajar con la versión 7. Automáticamente él te vuelve a confirmar el Content Path, que es en este caso la ruta absoluta con la que se va a trabajar. Entonces vamos a darle siguiente.
Y ahora él te dice, ya, ok, te creo el proyecto, pero también te voy a ofrecer la posibilidad de que de una vez yo te realice la instalación del entorno necesario para que tú utilices alguna de las herramientas a nivel de framework o patrones que yo tengo disponibles. Por ejemplo, el famoso Spring Web MVC, el Spring Framework, el famoso Java Server Face o Strut también, que es un framework bien interesante, o el ORM, cierto, llamado Hibernate. Entonces esto también es súper interesante porque te ahorra bastante trabajo y no tienes que estarte descargando nada, sino que aquí directamente ya el editor te resuelve todo. En Eclipse es bastante parecido, así que no tiene mayor ciencia explicar eso. También te ofrece, en el caso de si eliges por ejemplo Hibernate, ya te ofrece en este caso el string de conexión y todo, pero no vamos a meternos con eso todavía. En el caso mío yo no voy a seleccionar nada para que vamos aprendiendo a hacer aplicaciones JSP desde cero primero, ya después vamos a ir viendo cosas más avanzadas. Entonces ahora le damos clic a terminar y él empieza a crear el proyecto y ya fíjate que automáticamente acá en la carpeta NetBeans Projects ya se encuentra presente un directorio que se llama JSP1 que tiene el nombre del proyecto que nosotros acabamos de crear y acá NetBeans ya me creó el proyecto. Fíjate, voy a cerrar este de prueba que yo tenía acá. Ya me quedó el proyecto acá sin ningún tipo de problemas. Si revisamos un poco la arquitectura a nivel de directorio, fíjate que me crea en este caso un proyecto llamado NB Project, una carpeta src que ya sabemos que tiene todas las configuraciones, ¿cierto? Y todo lo necesario de Java para poder trabajar. Y nos crea un proyecto, una carpeta llamada web. En esta carpeta llamada web nosotros vamos a ir guardando todos los archivos con extensión, ojalá sea .jsp desde un principio, para poder ir trabajando todos nuestros proyectos. Aquí es donde vamos a ir guardando todo. De hecho, si lo revisamos acá desde el explorador de NetBeans, voy a correr esto un poco para allá y para darle más oxígeno ahí al código. Fíjate que acá es lo mismo, ¿cierto? Tienes el explorador de proyecto, tienes el web page, ahí dentro hay un directorio también que se llama web-inf. Ahí vamos a ir viendo qué es lo que hace ese directorio, nos ayuda un poco también con el tema de los bins, pero no es algo que vamos a tocar ahora, así que no nos vamos a detener en eso por los momentos. También, y por eso era importante hacer la introducción, también acá yo puedo ir creando paquetes, puedo ir ordenando mi directorio por clases, herencias, objetos y todo ese tipo de cosas. Así que por eso es súper importante haber hecho esa introducción previa, ¿cierto? Para poder tener una forma eficiente de trabajar todos nuestros proyectos. Fíjate que también él automáticamente en el directorio raíz me crea un archivo con extensión .html llamado index. Eso quiere decir que si tú en el navegador no escribes ningún nombre de directorio, él te va a cargar por defecto el archivo llamado index siempre. Y ahí va a ir priorizando, ¿cierto? Si es que carga primero el index HTML, en el caso de que exista, o un archivo llamado index.jsp. Por recomendación yo te recomendaría, valga la redundancia, acostumbrarte a trabajar con archivos con extensión .jsp desde un principio. Es una recomendación, en realidad no tiene mucho tema, ¿cierto? Pero es importante tenerlo en consideración. Sobre todo asociado al tema de los scriptlets, ¿cierto? Una palabra un poco rebuscada, pero que ahora te la vamos a explicar. Ya tenemos nuestro proyecto, pero ahora surgen algunas preguntas. ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo hacer para ver mi proyecto en internet? Porque bien, tengo el proyecto acá, pero ¿y cómo hago para compilarlo? ¿Cómo hago para que se ejecute? Bueno, tal como lo hacíamos en los proyectos de escritorio, fíjate que puedes dar clic derecho y le puedes decir simplemente ejecutar. Él automáticamente lo va a correr, va a tomar, fíjate que ahí ya me carga el archivo, ¿cierto? Puedes ver el código fuente y es el mismo, ¿cierto? Que está en el index.html, que es el archivo en este caso que me cargó. Me asignó, en este caso empezó a trabajar con el puerto 8080, ¿te fijas? Entonces por ahí es un poco lo que yo te decía respecto de los puertos. Automáticamente, como yo le indiqué que quiero trabajar con Glassfish Server, él ya empezó a trabajar con él y ya lo configuró. Si no habías inicializado Glassfish, no importa, porque NetBeans lo hace. NetBeans, y de hecho Eclipse también lo hace. Solamente cuando tú creas la aplicación, cuando tú creas el proyecto, ¿te acuerdas que él te pregunta? Te dice qué servidor quieres ocupar. Entonces, la primera vez que corres tu proyecto, él inicializa el servidor por ti, hasta ese trabajo te ahorra. Entonces, es súper interesante. Algunas consideraciones. Siempre se recomienda este archivo index, cambiarle el nombre, por ejemplo, alt, ¿cierto? Y crearte un archivo index.jsp para comenzar a trabajar. Entonces, vamos a colocar manos en el código y lo vamos a hacer. Vamos entonces aquí
a clic derecho, nuevo. Fíjate acá tienes varias herramientas, podríamos ir acá a otro para ir revisándolas. Si seleccionas en este caso un archivo de tipo web, que sería lo que queremos crear, tenemos varias opciones. Podemos crear un archivo JSP, un archivo JSF de Java Server Page, ¿cierto? De JSF, Java Server Face, perdón. Podemos crear un servlet, ya vamos a ver más adelante qué es un servlet. Podemos crear un filtro, un listener, ¿cierto? De Web Application, un WebSocket, un archivo HTML, un CSS, en fin. Podemos crear también un servicio web, por ahí también estaban, no sé si estaban acá, pero podemos crear también servicios que también lo vamos a ver, vamos a aprender a crear servicios que es súper interesante aprender a usarlos. Te comento una cosa, yo ahora estoy realizando proyectos en donde estamos extrayendo datos desde SAP. Utilizando la API de SAP, entonces es súper interesante el tema de los servicios porque la verdad te ayuda bastante. En el caso de nosotros vamos a crear un archivo con extensión .jsp, por lo tanto le damos clic derecho a siguiente. Yo le voy a decir que se llama index, no tiene por qué llamarse index, pero lo voy a crear. Ya él me dice que se va a crear dentro de JSP1, ¿cierto? Que es el nombre del proyecto. Él te pregunta la ubicación, en este caso fíjate que va a ser en el directorio webpage, fíjate aquí. JSP, el directorio webpage. No se ve acá el directorio, pero es un directorio que podríamos decir que está implícito dentro de la raíz de nuestro proyecto, que es donde van a estar todos los archivos, ¿cierto? De mi proyecto. Yo los puedo ordenar por carpetas, subcarpetas, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, acá está el nombre, ¿cierto? Yo le puedo decir que sea un archivo vacío o en este caso que me cree un JSP con código sintaxis estándar, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, vamos a decir terminar. Fíjate que un poco la codificación es un poco distinta. Y aquí hay varios elementos que entran a tasar que nosotros tenemos que revisarlos. Mira, si nosotros comparamos con lo que nos ofrecía el archivo HTML puro, este tiene solamente código HTML puro, por lo tanto, ¿qué haría el servidor? Si yo llamo a este archivo, de acuerdo al esquema que acabamos de ver, él me devolvería el código tal cual. No así con este archivo index.jsp. ¿Por qué? Porque este archivo tiene varios elementos, varios trozos de código que van dándole indicaciones al servidor. ¿Cómo se llaman estos trozos de código? Tienen un nombre técnico que se escribe así, te lo voy a escribir acá. Se llaman scriptlets. Así se llaman, así se escribe. De hecho lo podemos buscar en internet. Vamos a buscar acá, por ejemplo, en Google. Si algo no lo sabe Google, creo que el mundo se va a caer. Entonces le podemos preguntar a Google qué es un scriptlet, fíjate, y acá tienes bastantes definiciones. Podríamos ir a preguntarle, por ejemplo, a la Wikipedia, en fin, sin ningún tipo de problema. Creo que lo escribí mal yo, sí, creo que es scriptlet, ahí sí. Entonces, fíjate que aquí te dice un poco que es el código, ¿cierto? Que se embebe dentro del código HTML, ¿cierto? Utilizando Java. Entonces acá tienes bastante información que te puede servir respecto de qué es un scriptlet. Sin embargo, yo también te lo voy a explicar. Mira, un scriptlet es un trozo de código que comienza con el tag de apertura menor que, porcentaje, y luego porcentaje mayor que. Con esto tú le dices que ese trozo de código se va a embeber dentro del código HTML, o en este caso código Document Object Model, y va a realizarse el proceso que yo te explicaba de las peticiones HTTP. Es decir, ese va a ser el código que va a tomar el servidor, lo va a separar del código HTML y lo va a procesar para luego adherirlo en un resultado en formato código HTML en la respuesta que se le entrega al cliente. ¿Vale? Y acá en los scriptlets hay varias consideraciones que nosotros tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, voy a quitar esto de acá. Y fíjate bien en este archivo. Mira, primero acá arriba tiene un scriptlet que lo que hace es, a través de estas dos líneas, de estos dos guiones, le envía comentarios al servidor. Por ejemplo, le está diciendo que el documento se llama index, que fue creado el 19 de abril del 2014 a las 5 de la tarde, casi llegando para las 6. Fue hecho por el autor Peligro, que es el usuario que yo estoy utilizando en mi sistema operativo. Luego le indica a través de otro formato de scriptlet, fíjate, en este caso menor que porcentaje arroba, que es el porcentaje arroba, le indico información de la página. Entonces acá, por ejemplo, le indico que es un documento de tipo text HTML y que el page encoding que necesito es que sea UTF-8. Entonces, un poco con el
scripted con la arroba, yo le voy indicando información a la página. Es un poco como lo que se hace en PHP. Las personas que han trabajado en PHP, por ejemplo, en .NET, esto significa enviarle encabezados a través del code behind a la página. Un poco va por ahí el asunto. O sea, tú le vas enviando peticiones de cabecera que permiten que la página o que el servidor vaya tomando decisiones para que te pueda ir haciendo el proceso de renderizado. Entonces, si nosotros probamos esto, le vamos a cambiar acá, por ejemplo, el title. Ya no vamos a pararnos, ¿cierto?, en explicar código HTML ni nada, porque creo que no aplica eso. Entonces, vamos a colocar primer ejemplo de JSP. Vamos a colocarlo también acá en el H1, ¿cierto? Y para que quede el título ahí sin ningún tipo de problema. Vamos a ejecutarlo, vamos a ejecutar nuestro proyecto. Entonces, podríamos ir acá, clic derecho, ejecutar, y vamos a ver qué es lo que sucede. Y ahora, ¡tarán!, fíjate, está nuestro primer ejemplo JSP. Si vamos a ver el código fuente, vamos a ver que el código me llegó mucho más limpio de lo que yo se lo envié. Si te acuerdas que acá arriba está el comentario, ahora no aparece porque el servidor lo que hizo, lo tomó, lo manejó de acuerdo a lo que él necesita, pero no te retorna nada porque un comentario no te retorna nada. También le envió la información de la cabecera, ¿te acuerdas?, que tiene que ver con esto, pero eso no te lo retornó en un formato documento JModer porque es solamente información de cabecera. ¿Te fijas? Entonces, un poco por ahí va el tema de los scripts. Algunas consideraciones, y esto creo que es súper importante tenerlo en consideración, muchachos. Fíjense que el código que yo estoy enviando, tiene algunos alcances. Por ejemplo, fíjate que porque estamos trabajando con una versión 7.4 en NetBeans o alguna versión actual de Eclipse, por ejemplo, nos trabaja con un doctype en formato HTML5. Sin embargo, el MetaCharset para el UTF-8 viene codificado para HTML4 hacia atrás. Entonces, por ahí es algo que se tiene que mejorar todavía en la renderización nativa del código. ¿Por qué sucede esto? Porque las aplicaciones JSP en general no están pensadas para hacer sitios web, sino que están pensados para hacer aplicativos web, aplicativos de internet, programas, software de gestión, software de aplicación. Entonces, por eso quizás muchas veces este tipo de cosas se deja a un lado y se le da más importancia a los temas asociados al blindaje, a la seguridad. De hecho, Java, si haces aplicaciones en Java, por ejemplo, la verdad que el nivel de seguridad que consigues es bastante alto. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales la mayoría de las instituciones bancarias, por darte un ejemplo, trabajan y eligen Java para realizar todos sus proyectos. Es un dato que no es menor, ¿cierto?, a tener en consideración. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque podríamos nosotros, bueno, yo no sé cómo se escribe, entonces me lo voy a robar de acá. Podríamos colocarle la etiqueta más resumida y nadie se moriría acá. ¿Te fijas? Un poco la etiqueta ahí de HTML5 sin ningún tipo de problema. Si yo le coloco acá alguna palabra con tilde, ¿cierto?, y con ñes, no debería tener ningún tipo de problema. Vamos a ver. O a lo mejor me traiciona el sistema, como a veces me da errores. Bueno, no me dio ninguno. ¿Te fijas? Entonces ahí está el código, ¿cierto?, ñandú. Y si vamos a ver el código fuente de la página, vamos a ver que ahí cargó ahora el MetaCharset sin ningún tipo de problema. Existen otro tipo de scriptlet. Por ejemplo, existen los tipos de scriptlet de declaración. ¿Cómo funcionan? Funcionan con la misma nomenclatura, ¿cierto? Pero delante le vas a colocar un signo de exclamación. ¿Y esto para qué se usa? Para hacer declaraciones. Por ejemplo, podrías declarar una variable string datos, por ejemplo, punto y coma. Aquí es súper importante el punto y coma porque si no vas a tener problemas. Entonces podrías decirle acá, darle algún valor a la variable datos, por ejemplo, que sea igual a hola mundo desde mi scriptlet. No me acuerdo cómo se escribe esto, así que le voy a colocar punto y coma acá. Pero acá lo teníamos en internet, para que viéramos cómo se escribía esto. Entonces ahí lo podemos tomar y lo podemos copiar ahí, sin ningún tipo de problema. Entonces un poco va por ahí el asunto. Fíjate que aquí él me está dando un error. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿cierto?, que estoy utilizando símbolos que no debería utilizar. Entonces un poco, eso yo lo voy a hacer más abajo para que vamos a revisar. Pero en general lo que tiene que ver con los scripts de declaración, ¿cierto?, funcionan de esta manera. ¿Te fijas? Entonces puede tener acá una variable, ¿cierto?, de tipo string que se llame datos y puedo hacer que sea declarada, ¿cierto?, con esta nomenclatura. Fíjate que también existe el scriptlet
sencillo o simple, que no tiene ningún símbolo delante, y aquí sí yo creo que funcionaría esto, creo, si es que no estoy equivocado. Exacto, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué me da valor arriba? Porque cuando tú le indicas este signo de interrogación o signo de exclamación delante, le estás diciendo que este sea un scriptlet de declaración. ¿Te fijas? Entonces ahora si es que yo le quiero realizar alguna asignación a los valores que declaré ahí arriba, tengo que hacerlo en un scriptlet normal. ¿Te fijas? Aquí él de hecho me está haciendo una sugerencia, veamos. Ah, bueno, son sugerencias de tags, no nos vamos a complicar por eso. Entonces, si yo pruebo mi programa, no debería tener ningún tipo de problema. Sin embargo, sería interesante imprimir en pantalla el valor de la variable datos. ¿Cómo imprimimos en pantalla acá? Para eso tenemos que tener en consideración lo siguiente. Desde los videos anteriores hemos estado trabajando con System Out Print LN o System Out Print, ¿te acuerdas? Bueno, eso es porque está trabajando con salidas en pantalla a nivel de escritorio. Sin embargo, ahora tiene que generar salidas en formato DOM, en formato Document Object Model. Por lo tanto, no vamos a utilizar el System Print Out LN a no ser que lo realicemos directamente desde un applet o en este caso un servlet o un Java Beans. Ya lo vamos a explicar eso en otro video. Pero por lo pronto no lo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en su lugar? Vamos a utilizar esta sintaxis. Lo voy a colocar acá, por ejemplo, debajo del título, en un párrafo, para que se vea ahí un poco la diferencia. Y acá vamos a abrir y cerrar tag, fíjate. Pero le vas a colocar el signo igual delante del primer tag y ahí le vas a colocar el valor que quieres imprimir en pantalla. Por ejemplo, datos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que imprime en pantalla lo que yo te voy a colocar acá adelante. Un poco, este es un scriptlet de impresión en pantalla. De hecho, para eso se utiliza. ¿Te fijas? Entonces, con esto ya a nosotros nos queda bastante claro que tenemos distintos tipos de scriptlet con los cuales podemos trabajar. Tenemos scriptlet de comentarios, scriptlet de cabeceras, scriptlet de declaración, scriptlet normales, ¿cierto? De funcionalidad, scriptlet, por ejemplo, de impresión en pantalla, y por ahí podemos empezar a jugar con ellos, pero no te voy a marear tanto en este primer video, entonces simplemente vamos a probar. Vamos a ejecutar el proyecto. Y si es que no tenemos ningún tipo de problema, fíjate, ahí está, hola mundo, desde mi primer scriptlet. Interesante, ¿verdad? A las personas que les funcionó, como siempre les digo, los autorizo a comenzar a correr desnudos por la casa porque acaban de realizar su primer proyecto funcional con Java Server Page, tomando y recopilando todo lo que hemos ido aprendiendo en los videotutoriales anteriores. A los que no, bueno, les va a tocar retroceder el video, ¿cierto? Ir comparando el código. Trata de no descargarte el código, o descárgatelo, bueno, pero trata de no utilizarlo de una. Trata de ver el video, darle una vuelta, intentar entender las cosas que se han ido explicando, y si no entendiste algo, vuelve a ver el video, y si no entendiste nuevamente, bueno, recuerda que puedes dejar las preguntas acá en la página web y con mucho gusto te vamos a ir respondiendo. Ay, me cansé. Algunas preguntas que por ahí más de alguno me va a hacer, por ejemplo, ¿por qué me carga el scriptlet o el archivo siempre en Mozilla? Bueno, eso es bastante simple de configurar. No recuerdo dónde se hace, pero lo puedes configurar desde el editor. Aquí era. Entonces puedes decirle que el browser por defecto que cargues puede ser Chrome. En mi caso, yo tengo Linux, ¿cierto? Entonces tengo Chrome y tengo Mozilla solamente instalados. ¿Vale? Puedo también hacer emulación de Android device, ¿cierto? En un dispositivo Android. Puedo también instalar un plugin para iPhone si es que estoy realizando algún tipo de aplicativo web mobile sin ningún tipo de problema. Por lo pronto creo que con esto ya queda bastante claro lo que es la generación de un primer proyecto de JSP a nivel web. Ya vimos lo más importante, lo más básico, ¿cierto? Que es la creación, la estructura de directorios. Vimos cómo crear un archivo. Vimos también cómo manejar la implementación de scriptlet embebidos. Ya sabemos cómo funciona la tecnología cliente-servidor, cómo se realiza la interpretación de los scriptlets por parte del servidor. Así que ya estamos en condiciones de en próximos videos comenzar a jugar con scriptlet y código HTML, que lo vamos a empezar a usar para que vayas soltando la mano con eso. ¿Vale? De a poquito vamos a ir aprendiendo, vamos a ver todo lo que te prometí, no te preocupes. Este curso va a ser un poco más largo de los habituales para que quedemos bien instruidos, ¿cierto? En lo que tiene que ver con JSP. Eso tienes mi palabra de que así va a ser. ¿Vale?
Ok, este video por lo pronto muchachos lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier consulta ya saben, déjenla aquí en mi sitio web www.cesarcancino.com y con mucho gusto te las respondemos. Así que nada, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga.